Un saludo cordial a todos los participantes de este Congreso Eucarístico. Quiero referirme sobre la exhortación apostólica Sacramentum Caritatis de Benedicto XVI, publicado en el 2007. La finalidad de esta exhortación es doble. Por una parte, pretende explicar algunas líneas fundamentales de acción orientadas a suscitar en la Iglesia nuevo impulso y fervor por la Eucaristía. Por otra parte, que el pueblo cristiano profundice en la relación entre el misterio eucarístico, el acto litúrgico y el nuevo culto espiritual que se deriva de la Eucaristía como sacramento de la caridad. Siguiendo esta finalidad, la exhortación está dividida en 3 partes, justificadas cada una de ellas con las palabras del capítulo 6 del Evangelio de San Juan, conocido como el discurso del pan de vida. Primera parte, la Eucaristía, misterio que se ha de creer, implica la fe de cada bautizado, de cada cristiano, y como pueblo de la alianza, de la nueva y eterna alianza, la Iglesia. Este es el trabajo que Dios quiere, que creáis en el que Él ha enviado. Juan 6, 29. Creer en Cristo. La segunda parte, la Eucaristía, misterio que se ha de celebrar. Os aseguro que no fue Moisés quien os dio el pan del cielo, sino que es mi Padre el que os da el verdadero pan del cielo. Juan 6:32. La Eucaristía celebra la presencia de Cristo que se parte y se reparte para nosotros. La tercera parte, Eucaristía, misterio que se ha de vivir. El Padre que vive me ha enviado y yo vivo por el Padre. Del mismo modo, el que me come vivirá por mí. Juan 6, 57. Desde mi punto de vista y teniendo en cuenta la exhortación apostólica, y con base a lo anteriormente expuesto sobre el documento, me permito añadir 2 partes más que son la Eucaristía, misterio que se ha de anunciar. Sería la cuarta parte. Lo que hemos visto y oído, lo anunciamos para que estén unidos con nosotros. Primera carta de Juan 1:3. Tenemos el compromiso de anunciar lo celebrado, lo vivido, lo experimentado en cada celebración eucarística. Y la quinta parte, la Eucaristía, misterio que se ha de ofrecer al mundo. El pan que yo daré es mi carne para la vida del mundo, dice Juan 6:51. Tenemos el mandato de Cristo de anunciar su palabra, de celebrar el bautismo y compartir el pan eucarístico, celebrando la Eucaristía y ofreciendo al mundo entero. Nos referimos a la división tripartita que nos muestra el documento: creer, celebrar y vivir, que constituye el cuerpo de la exhortación. Se sitúa entre 2 puntos focales, cada uno de los cuales proyectan su luz sobre el misterio eucarístico. El primero se encuentra en la introducción y nos habla del origen de la Eucaristía, sacramento de la caridad. La Eucaristía
Es el don que Jesucristo hace de sí mismo. En este sacramento se manifiesta el amor más grande, aquel que impulsa a dar la vida por los propios amigos. Confrontar con Juan 15:13. En el sacramento de la Eucaristía, Jesús sigue amándonos hasta el extremo, hasta el don de su cuerpo y de su sangre. La segunda luz se proyecta sobre la conclusión y nos ayuda a descubrir los efectos de la Eucaristía. La Eucaristía es el origen de toda forma de santidad. ¿Cuántos santos han hecho auténtica la propia vida gracias a su piedad eucarística? Todos los sacramentos nos llaman a la santidad, a rendir culto a Dios y a formar la iglesia de los bautizados. La santidad ha sido siempre el centro del sacramento de la Eucaristía. La santidad se tiene que vivir en la vida cotidiana. La Eucaristía tiene que tener eco en la cotidianidad de la vida. Entre ambos extremos se concreta el contenido de la exhortación apostólica. El misterio eucarístico es abordado desde la perspectiva de la fe, de la celebración y de la vida cristiana. La Eucaristía es misterio de fe por excelencia. Celebramos nuestra fe porque creemos que Cristo muerto y resucitado está presente en cada celebración eucarística. Es el compendio y la suma de nuestra fe. La Eucaristía tiene su origen en el misterio trinitario de Dios. Es instituida en el marco de la cena pascual por Jesús y con ella nace la Iglesia. Existe una celebración causal entre el sacrificio de Cristo, la Eucaristía y la Iglesia. Varias expresiones ayudan a esta comprensión para entender mejor. La Iglesia vive de la Eucaristía. La Iglesia edifica la Iglesia hace a su vez la Eucaristía y la Eucaristía edifica la Iglesia. La Eucaristía es constitutiva del ser y del actuar de la Iglesia. La Eucaristía contiene todo bien espiritual de la Iglesia, es decir, Cristo mismo, su persona, su palabra, sus obras. La Eucaristía es fuente y culmen de la vida y de la misión de la Iglesia. La reflexión de la Iglesia como sacramento saca a la luz la relación de la Eucaristía con los demás sacramentos. Citaremos solo 2 sacramentos. Estos están unidos a ella y a ella se ordenan. La exhortación pone de manifiesto cómo la Eucaristía enriquece la comprensión de cada sacramento. Desvela entre ellos vínculos esenciales y propone exigencias ineludibles para la vida cristiana. De la Eucaristía y la penitencia nos enseña. El amor a la Eucaristía lleva también a apreciar cada vez más el sacramento de la reconciliación, el sacramento del perdón, el sacramento de la paz. Una auténtica catequesis sobre el sentido de la Eucaristía no puede separarse de la propuesta de un camino penitencial. Del matrimonio y la Eucaristía dice: el amor entre el hombre y la mujer, la acogida de la vida y la tarea educativa se relevan como ámbitos privilegiados en los que la Eucaristía puede mostrar su capacidad de transformar la existencia y llenarla de sentido. La Eucaristía transforma
la vida y llenar de sentido su existencia. La segunda parte de la exhortación se refiere a la Eucaristía como misterio que se ha de celebrar. Existe una relación intrínseca entre la fe eucarística y la celebración eucarística, tal como pone de relieve, el principio fe celebrada, fe profesada. Este principio quiere decir que la fe tiene su razonamiento, tiene su fundamento. Está originariamente siempre en relación con la acción litúrgica de la Iglesia, el intellectus fidei. Paralelamente se establece un vínculo inseparable entre celebración eucarística y participación. Es lo que propone el Vaticano II, una participación activa, consciente. El documento insiste en que se ha de superar cualquier posible separación entre el arte de celebrar rectamente y la participación plena, activa y fructuosa de todos los fieles. De varias maneras se especifica el arte de celebrar. El arte de celebrar es la mejor premisa para la activa participación. El arte de celebrar proviene de la obediencia fiel a las normas litúrgicas en su plenitud. El arte de celebrar ha de favorecer el sentido de lo sagrado. El arte de celebrar debe tener en cuenta unos elementos básicos: belleza del arte sacro, arquitectura, pintura, escultura, canto. Y cuidar las partes de la celebración eucarística, la liturgia de la palabra, presentación de ofrendas, plegaria eucarística, rito de la paz, distribución y recepción de la Eucaristía y despedida. Acerca de la participación en la celebración eucarística, la exhortación enseña que la palabra participación no se refiere a una simple actividad externa, sino que debe estar informada por el espíritu de conversión, por el recogimiento, el silencio, y concluye: por lo que se refiere a la relación entre el arte de celebrar y la activa participación, se ha de afirmar ante todo que la mejor catequesis sobre la Eucaristía es la Eucaristía misma bien celebrada. La tercera parte de la exhortación contempla la Eucaristía como misterio que se ha de vivir. La Eucaristía no termina en el templo o en la capilla. La Eucaristía se prolonga en la vida cotidiana. Comienza esta parte enseñando que la Eucaristía es el inicio y el cumplimiento del nuevo y definitivo culto, el culto razonable. Este culto tiene una eficacia integradora de todos los aspectos de la vida. En distintas fórmulas se expresa esta idea en la exhortación. La Eucaristía es fuente y culmen de la existencia eclesial. La Eucaristía es un nuevo modo de vivir todas las circunstancias de la existencia. La Eucaristía ejerce un profundo influjo sobre el estilo de vida cotidiana. O sencillamente decir, la Eucaristía se prolonga en la vida cotidiana, o tiene que tener siempre eco en la vida personal y comunitaria. La cuarta parte de la exhortación contempla la Eucaristía como misterio que se ha de anunciar, que mayormente olvidamos
o ignoramos o dejamos de lado. Pareciera que la Eucaristía termina con mi participación en el templo parroquial o en la capilla. Dice, la Eucaristía como misterio que se ha de anunciar. No hay nada más bello que conocer a Cristo y comunicar a los otros. No podemos guardar para nosotros el amor que celebramos en la Eucaristía, pues la Eucaristía por su naturaleza exige que sea anunciada a todos. Comunicar lo compartido, lo celebrado, lo vivido en cada celebración eucarística. Por eso la Eucaristía no es solo fuente y culmen de la vida de la Iglesia, lo es también de su misión. Una iglesia auténticamente eucarística es una iglesia misionera. La Eucaristía anticipa lo que es el centro de la misión de Jesús, la redención del mundo. Así pues, el impulso misionero es parte constitutiva de la forma eucarística de la vida cristiana. Llegamos a la quinta parte de la exhortación que contempla la Eucaristía como misterio que se ha de ofrecer al mundo. El pan que yo daré es mi carne para la vida del mundo. Cada celebración eucarística actualiza sacramentalmente el don que Jesús hizo en la cruz con su propia vida por nosotros y por el mundo entero. La Eucaristía impulsa a todo aquel que cree en él a hacerse pan partido para los demás. Y por tanto, a trabajar por un mundo más justo y más fraterno. Denles ustedes de comer. En verdad, la vocación de cada uno de nosotros consiste en ser, junto con Jesús, pan partido para la vida del mundo. Como resumen, podemos decir que el número de cuestiones que aborda la exhortación Sacramentum Caritatis, la Eucaristía es presentada como un gran panel donde se van sobreponiendo distintos aspectos del misterio de la salvación. Dios uno y trino, la Iglesia, los sacramentos, la escatología, la celebración litúrgica, la vida moral y la dimensión social de la conducta cristiana. Mi agradecimiento y mi bendición para todos ustedes.